la ocasión anterior, hermanos, decíamos que una de las razones por las que en el pasado pudimos no llegar a tener los resultados esperados de ir a ayudar a nuestros hermanos en la fe al señalarles su pecado, muchas veces era porque al ir no seguíamos un procedimiento bíblico para atender estas situaciones de pecado. Lo hacíamos de manera incorrecta, sin entendimiento, y entonces llegábamos a obtener malos resultados de esta acción. Cuando un paramédico es llamado a atender un herido, debe no solo poder identificar el tipo de lesión que tiene ese herido para poder brindarle la atención adecuada al tipo de herida que tiene, sino que también debe poder saber cómo acercarse a atender esa herida. Una cosa es identificar la herida y otra es saber cómo atenderla. No puede, por ejemplo, el paramédico abalanzarse sobre una persona que ha caído de alguna cierta altura e inmediatamente moverlo y tratar de darle el llamado RCP o la respiración cardiopulmonar. Pues en un caso como ese hay muchas posibilidades de que le pueda causar mayores daños, mayores lesiones al intentar esas cosas sin entrenamiento. Así nosotros es necesario que sepamos cómo debemos acercarnos a nuestros hermanos, a aplicarles los primeros auxilios espirituales a fin de que no causemos más daño, sino que causemos el efecto que buscamos, que es la salud y el bienestar. Así que el día de hoy, hermanos, vamos a ver con la ayuda del Señor el cómo ir. La ocasión anterior vimos el ir y en esta oportunidad vamos a ver el cómo ir. Para ello, acompáñenme por favor a Mateo 18:15, como hemos estado haciendo. Mateo 18:15 nos dice la palabra del Señor. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hasta allí. Bien, hermanos, ya que hicimos todas las consideraciones que ya mencionamos y que no quiero repetir, hermanos, para no cansarlos. Y ya vamos a dar el primer paso para ir. Al ir, debemos conducirnos con al menos 3 aptitudes. Al ir debemos ir en primer lugar con amor. Al ir debemos ir en segundo lugar con humildad. Y al ir a redarguir el pecado de nuestros hermanos, en tercer lugar debemos ir con paciencia. 3 cosas: con amor, con humildad y con paciencia. Y esas 3 cosas vamos a tratar de considerar en esta oportunidad. Primeramente, y ante todo esto, con amor. El amor, hermanos, está implícito en el mandamiento que el Señor Jesucristo nos hace cuando nos dijo: ve y repréndele estando tú y él solos. Ahí hay 2 formas en las que se está manifestando el amor. Primero, en la reprensión, que ya vimos que es el ir por aquella oveja que se ha extraviado. Ahí se está manifestando el amor.
como ya hemos dicho en otras ocasiones, por paradójico que le pueda sonar al evangelicalismo de nuestro tiempo, el ir y reprender el pecado del hermano es un acto de amor. Y decíamos, es el acto de los primeros auxilios espirituales. La segunda manifestación del amor es que al ir en este primer escenario, en este primer escalón, es ir estando, dice el texto, tú y él solos. Ahí está otra manifestación del amor. No es necesario hacer escándalo ni aspaviento. Hay que tratarlo, dice el texto, estando tú y él solos. Como ya veíamos, pues es el amor el que motiva al creyente a ir en auxilio de su hermano. Pero también se manifiesta el amor porque noten que en el mandamiento no es el ofensor, sino el ofendido, quien el texto nos dice que ha de buscar la reconciliación. Pues el texto nos dice, si tu hermano peca contra ti. Si consideramos que el texto está diciendo si tu hermano peca directamente contra ti, luego vamos a considerar que se dice que en algunos manuscritos más antiguos no está la partícula contra ti, sino solo si tu hermano peca. Es decir, que no necesariamente haya sido contra ti. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a considerar lo que el texto nos dice, si tu hermano peca contra ti. Noten entonces que el Señor no dice, si tu hermano peca contra ti, que venga y te pida perdón. ¿Se fijan que no dice eso? No, si tu hermano peca contra ti, ve, dice, y repréndele, estando tú y él solos. Ahí está entonces, miren hermanos, también otra manifestación del amor, que es el ofendido, el que ama y va y busca la reconciliación. Dice en ese sentido el conocido como padre del pasado, Crisóstomo, no hay cosa que más aplaque al que ultraja como ver que aquel que puede pedirle una reparación se toma tanto cuidado por su salud. En ese sentido, tal amor es el amor de Cristo. Es el amor con el que Cristo nos amó a nosotros mismos. No es un amor que producimos nosotros o un amor que tenemos a partir de que somos cristianos en nosotros mismos, no como vimos ya en la unión con Cristo. Este amor es el amor de Cristo, el amor que nos fue impartido, por el cual nosotros podemos aún amar. Si el Señor, digámoslo así, en términos teóricos, pues no sucederá. Si el Señor retirase su amor de nosotros y nos dijera, no, este es mío, tú haz el tuyo, nos quedaríamos completamente sin amor. Nos quedaríamos completamente vacíos, sin ninguna clase de amor, más que el del mundo. Y en ese amor del mundo, ¿cómo iríamos a buscar la reconciliación con aquel que me hizo daño? El amor del mundo es al revés. Espera que sea el que hace el daño el que venga a pedir perdón. Así entonces, cuando nosotros vamos, hermanos, a buscar al que ha pecado contra nosotros, qué cosa tan grande, estamos actuando como Cristo. Ya no estamos actuando más como nosotros mismos, sino que estamos actuando como Cristo. Dios no esperó a que nosotros
toda la raza humana que le ofendimos, fuéramos a pedirle perdón. Si eso hubiera pasado, si hubiera esperado, se habría acabado la raza humana y nunca se habría acercado a pedir perdón. Sin embargo, Él mismo tomó la iniciativa, dio el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el 1000º paso para ir a producir la reconciliación. Por eso esto es muy cristiano. ¿Me explico? Porque es actuar como Cristo. Es hacer lo que Cristo mismo hizo. De manera pues que el ir a buscar en amor a nuestros hermanos para prestarles nuestros primeros auxilios espirituales es también una imitación de Cristo, porque Él vino a buscar y a salvar a los que pecaron, los que se habían perdido. Ir y prestar nuestros primeros auxilios espirituales a nuestros hermanos es ser como Cristo. Ir y reprender a tu hermano que ha pecado contra ti es ser cristiano. Qué cosa tan impresionante, ¿no les parece? Dice en ese sentido el teólogo John Gill: ve y dile su falta entre tú y él solo. No esperes a que él venga a ti, siendo el agresor, para que reconozca su falta y testifique su arrepentimiento y exprese su dolor por su pecado y pida perdón. Sino ve a él y exponle libre y fielmente su pecado. Pero no lo recalques, ni se lo reproches, ni seas duro con él por ello, sino repréndele y redargúyele gentilmente. Que esto se haga de la manera más privada, que nadie esté presente, ni nadie lo sepa, ni siquiera el más íntimo amigo y allegado. Termina la cita. Noten entonces que el teólogo ya nos presenta entonces la siguiente expresión del amor, en este caso, que es que además de ir, o sea, además de, vamos a ver que es parte también de la humildad, porque yo debo ser humilde para ir porque el ofendido soy yo. Además de esa humildad está el amor, y además del amor de ir, está el amor de no ir a reprocharle, no ir a recalcarle su pecado, a ser duro con él o con ella, sino a redarguirle gentilmente y de manera privada. De manera que en nuestro ir, ¿cómo debemos ir? Bueno, nuestro ir no debe ser áspero ni beligerante. Ya vimos que no debemos ir a buscar venganza, no debemos ir con otras motivaciones más que las de hacer bien. Y si esas motivaciones llevamos, hermanos, no habremos de ser ásperos ni beligerantes. El proverbio nos dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Dice el proverbio 12:18. Esto nos está diciendo que hay muchas personas que hablan como dando golpes de espada. Noten la observación que hacíamos el domingo pasado. No dice: hay sabios cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Se fijan? No es así.
La ocasión anterior les recuerdo que decíamos que en el libro de los Proverbios vamos a encontrar un contraste, el sabio y el hombre o el impío, el hombre natural sin Dios. Por eso dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Noten entonces que el texto aquí nos está señalando a un lenguaje tosco, un lenguaje golpeado. Esas son las palabras como golpes de espada. Lo que trata de decir el texto es que son palabras que hieren. Y muchas veces, hermanos, esas palabras son el resultado de un corazón áspero y beligerante también, que está buscando la venganza. Sin embargo, cuando nosotros vamos a ir, debemos evitar el lenguaje tosco y golpeado. Hay personas, hermanos, que tan solo tienen la expresión tosca y de pocos amigos. Cuando ustedes empiezan a hablar con esas personas, son personas que hablan, es que yo hablo así, yo no sé por qué se asustan, esa es mi forma de hablar, acostúmbrense. ¿Qué es eso? Es estar hablando con palabras como golpes de espada. Es un lenguaje que llamamos coloquialmente golpeado, ¿verdad? De manera que cuando vayamos con nuestros hermanos a manifestarles el pecado que han cometido, debemos entonces primero cuidar nuestro lenguaje a causa del amor. Debemos cuidar nuestra lengua. Debemos cuidar nuestras palabras, las que le vamos a dirigir. Muchos consideran su deber hacer que su hermano o su hermana se arrepienta. Y eso muchas veces les ocasiona que caigan en la aspereza y en la rudeza de las palabras, tratando de producir una convicción de pecado o un arrepentimiento, pero eso no nos pertenece a nosotros. Quiero también hacer una aclaración adicional que, hermanos, esto no es equivalente, ni es transferible, ni se trata de la misma forma y relación con la que se corrige el pecado con nuestros hijos. No debemos pensar que los mismos principios que estamos hablando aquí se aplican en todos los casos. En el caso del trato con los hijos es distinto porque en la familia los padres son autoridad y deben ejercerla. En la iglesia, no. ¿Se fijan la gran diferencia? En la casa, los hijos en general, la mayoría serán tal vez incrédulos y habrá que corregirles y enseñarles a respetar. En la iglesia se espera que son creyentes todos y que no necesitan la rudeza para entender las situaciones. ¿Sí me explico esa diferencia? Esta aclaración es para que no queramos trasladarlo de la misma forma a la casa. Regresando a la iglesia, estamos en la iglesia, en el contexto de la iglesia de nuestros hermanos. No debemos, pues, considerar nuestro deber que este hermano se arrepienta. No es nuestra labor traer la convicción de pecado ni el arrepentimiento. Esa es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Nosotros
no debemos considerar pues nuestro deber hacer eso. Solamente nosotros vamos a mostrarle su pecado con amor y con la Escritura. La convicción de pecado y el arrepentimiento ya es una obra del Espíritu Santo. Por eso dice Crisóstomo, y no dice el Señor, acusad, reñid, pedid venganza, sino corregid. Es decir, recordadle sus pecados, decidle que vosotros sufrís por causa de él, porque él está ebrio por la ira y la venganza, y como sumergido en un sueño profundo, y vosotros estáis sanos. Debéis ir a aquel que está enfermo. Termina la cita. Ir a reñir, ir a hablar con palabras ásperas, con un lenguaje golpeado, es como el paramédico que llega a abofetear y a reñir al herido y le pone su regañada porque, mira nomás, ¿y qué andabas haciendo? ¿Por qué te andabas subiendo allá? ¿Quién te manda a meter la mano? Y le pone sus cachetadas ahí al hombre. Bueno, yo sé que eso es lo que hacen en el Seguro Social, hermanos, pero esto no es lo que debe de suceder. Debe mostrarse el espíritu de ayudar, el deseo de ayudar. El amor de Cristo en los creyentes les conducirá a evitar a toda costa tal conducta. Sabemos y reconocemos que el amor nos llevará a no pasar por alto el pecado, ni a apapachar al que debe ser reprendido. Pero eso no es un justificante para la aspereza y la rudeza de trato o de palabras. Sí, hermanos, estamos conscientes y estamos de acuerdo que no se debe pasar por alto el pecado. Es cierto. Y no se debe de apapachar al pecador. Pero eso no significa que debemos actuar con aspereza o con rudo trato al pecador. Al creyente, estamos hablando otra vez, no se vayan a salir de la iglesia, estamos hablando de la iglesia, de los creyentes. Porque en el evangelismo al incrédulo hay que redarguirle su condición. Hay que ser firme con él, no grosero, pero hay que ser firme. Sin embargo, hermanos, el hecho de que no se deba apapachar al pecado y no se deba de ensalzar al pecador, pues para que no se sienta mal, pues mira, ay, pues, y abrazarlo y tu pecadito, pues no es nada importante, pero ¿sí me explico? No, hermanos, no se trata ni de pasar por alto ni de minimizar el pecado, solo que no se sea áspero. Y decimos áspero con ya sea el tono o expresiones o palabras que sean rudas u ofensivas. Sabemos y reconocemos que el amor nos llevará a no pasar por alto el pecado ni a apapachar al que debe ser reprendido, pero eso tampoco significa que no debemos hacer una exhortación y reprensión con ternura y mansedumbre, con firmeza, pero con ternura y mansedumbre. ¿Es eso posible? Tal vez para el mundo no, o tal vez no habíamos conocido algo así, pero en el Señor esa es la norma. Por lo tanto,
si escogemos nuestras palabras para una entrevista de trabajo, si escogemos nuestras palabras cuando vamos a ir a pedirle un aumento al jefe, ¿cuánto más no debiéramos escoger nuestras palabras cuando se trata de nuestros hermanos en la fe? ¿O acaso sus jefes son más importantes que sus hermanos en la fe? ¿Va a estar con sus jefes viviendo para toda la eternidad? No, hermano. Y si escogemos nuestras palabras para las cosas que consideramos importantes, hermanos, ¿cuánto más para estas cosas? De tal manera que, estando ya listos para dar nuestros pasos, debemos entonces preparar nuestro discurso. Debemos pensar en lo que vamos a decir, preferentemente no arrojarnos y, ay, a ver qué me sale, o como se decía en los lugares de donde el Señor nos sacó, ay, lo que Dios me dé. No, hermanos, sino debemos pensar lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir y en dónde lo vamos a decir. Y debemos pensar nuestras palabras, escogerlas si es posible, tener en la mente un esquema general. Voy a llegar, primero lo voy a saludar, luego le voy a preguntar, no sé, cómo está, cómo va su plantita, no sé. Y ya luego le pregunto esta situación. ¿Sí me explico? Vamos a pensar en nuestra mente qué vamos a hacer y enseguida vamos a tratar la situación. Es más, hermanos, debemos acostumbrarnos siempre a escoger nuestras palabras. Debemos tomar eso por costumbre. Y eso es algo muy bueno. Debemos empezar a acostumbrarnos a escoger siempre nuestras palabras. Yo sé que siempre estamos acostumbrados a arrojarnos a hablar y hablar y hablar y hablar. Y hablando se nos iban muchas cosas. ¿No les pasaba que cuando salieron del mundo y llegaron a los lugares donde el Señor los sacó, si llegaron allá primero, que a veces hablando de repente hasta se les salían las groserías? ¿No les pasaba eso? ¿Por qué? Porque uno se arroja a hablar, a improvisar, a hablar, y en el hablar sale todo lo que esté allí y haya costumbre. Pero debemos acostumbrarnos nosotros a escoger nuestras palabras, hermanos, lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir. Cuando el amor de Cristo está presente, el amor cubrirá multitud de pecados, nos dice 1 de Pedro 4:8. Es decir, el amor va a sobrellevar muchos pecados, muchas ofensas. Y como dijo un pastor puritano, en 9 de cada 10 casos en que uno supone que ha sido herido, un poco de conversación amistosa arreglará el asunto y evitará dificultades. Pues la Escritura nos dice en el proverbio que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera, ¿qué dice? Hace encender el furor. De manera que cuando vamos con nuestros hermanos iremos con una palabra blanda, porque la blanda respuesta aplaca, quita la ira. Es como una válvula de alivio, de purga, que alivia, deja salir toda la presión para tranquilizar los ánimos. Esa palabra blanda quita la ira, pero cuando llegamos ásperamente,
eso eleva los ánimos, hace encender el furor. Y eso, hermanos, es en todas partes y en la vida diaria. Lleguen ustedes a hacer su trámite ahí en los burócratas, al gobierno, y díganles una sola palabrita que no les guste, hermanos, y olvídense de su trámite. Y así funciona. Sin embargo, si ustedes llegan y les hablan con palabras blandas, con serenidad, con tranquilidad y hasta con humildad, entonces les ayudan. Pero bien, el amor de Cristo entonces nos manda que al poner nuestro pie en el primer escalón, debemos hacerlo con una privacidad inicial, nos dice. Una privacidad inicial del trato al pecado, que es otra de las manifestaciones del amor. ¿Por qué decimos inicial? Porque como vamos a ver a medida que vayamos avanzando, esa privacidad se va perdiendo. Ese derecho a la privacidad se va perdiendo a medida que el corazón se va endureciendo. A más endurecimiento del corazón, menor privacidad. Así que, bien, si vamos entonces con amor, con palabras suaves, 9, nos decía el puritano, 9 de cada 10 veces la situación va a terminar allí. Nosotros vamos a mostrar el pecado, vamos a llevar un texto incluso, o dos tal vez, se lo vamos a mostrar si es necesario y enseguida nos dice el puritano, 9 de cada 10 veces ahí la situación terminará. El Espíritu Santo hará su obra porque estamos mostrando la Escritura y el Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuál voz? La de la Escritura. No en visiones ni revelaciones, la voz de la Escritura que nos habla de que debemos o no debemos hacer tal cosa. Y por lo general allí concluirá. Pero les decía pues también que otro aspecto del amor es esa privacidad inicial. De hecho, al ir a tratar su pecado en privado, no solo se le muestra gracia, sino que también con eso también es actuar como Cristo actuó con nosotros. ¿Cómo Cristo actuó con nosotros cuando vino y nos mostró nuestro pecado? ¿Cuál de las convicciones de pecado son públicas? Siempre cuando el Señor nos muestra nuestro pecado, nos lo muestra a nosotros, en lo personal, en lo particular. El Señor viene con nosotros y nos muestra nuestro pecado. No va y se lo dice a todo mundo para que todo mundo venga y nos diga. No, sino que nos muestra el Señor nuestro pecado. Así entonces, cuando nosotros vamos con nuestros hermanos en lo individual, también estamos actuando como el Señor actuó con nosotros. Y entre paréntesis, quiero decir que noten que la privacidad señalada manifiesta que se trata de un pecado de índole personal o un pecado interpersonal privado, es decir, algo que es personal, que ocurrió en lo interpersonal, pero que es privado. Es decir, que cuando se trata de un pecado que es público, entonces esta privacidad desaparece. Si es un pecado público, esta privacidad desaparece. Es decir, que delante de todos gritó, dijo, hizo y deshizo, hermanos, pues esto ya, aunque puede alguien llamarle aparte y hablarle en misericordia y mostrarle su pecado, debe
debe esperar que todos los demás hagan lo mismo. Y dado que ha sido algo público, entonces esa privacidad se pierde también. Y aquí hablamos también de pecados graves, como habíamos comentado, pecados públicos, que cuando son cometidos de manera pública, entonces esta privacidad tiene que desaparecer, evidentemente. Les decía, recordaba que les decía un ejemplo de, imaginen que estaba robando y lo atraparon y salió hasta en las noticias y todo, en televisión nacional y todos lo vieron. Pues hermanos, ya no hay mucha privacidad que buscar allí, ¿verdad? La privacidad, además de manifestar el amor hacia el hermano o hacia la hermana, hermanos, también es un acto de prudencia. Es un acto de prudencia tanto para no exhibir innecesariamente al hermano, como también para no exhibirnos innecesariamente a nosotros mismos. Esta prudencia, hermanos, es tanto como para el ofensor como para el ofendido. Y decimos que el ofensor y el ofendido porque, bueno, tal vez les será claro con respecto al ofensor, ¿verdad? Esa privacidad, pero ¿cómo? También para nosotros mismos, sí, hermanos, porque puede resultar que nosotros nos estemos exhibiendo a nosotros mismos si no identificamos correctamente el pecado y si no nos tenemos los argumentos bíblicos y correctos para, para demostrar que tal cosa es un pecado, entonces estaríamos más bien exhibiéndonos a nosotros mismos nuestra falta de entendimiento o nuestra falta de prudencia en esos casos. Es decir, que resulta que hubo alguna situación que en realidad no era un pecado. Decía que el hermano o la hermana iba a estornudar cuando yo le extendí la mano y al final no me saludó y yo quiero ir a redarguirle por eso. Podemos terminar nosotros más bien exhibidos de nuestro orgullo, de nuestra sed de venganza, ¿verdad? Por cosas de esa índole. Y en cuanto a la prudencia, nos dice el ministro puritano John Trapp, ve pronto a él. Nos dice, no sea que la herida se agrave y le aborrezcas en tu corazón. No digas, ya vendrá a mí, sino ve tú con él con prontitud. Otro de los aspectos entonces de la prudencia, hermanos, es que si nosotros, siendo un pecado real, dejamos pasar el tiempo o nos dedicamos a esperar que vengan a pedirnos perdón, entonces esa herida se puede agrandar. Si es un pecado real y si es una herida real, esa herida se puede hacer más grande si nosotros no vamos a buscar la reconciliación. Es decir, lo dejamos pasar, pero seguimos con eso en la mente y en el corazón. Y eso, hermanos, por nuestra naturaleza pecaminosa, se va a agrandar. Y después vamos a tener dos problemas y dos pecados que tratar, o muchos más, porque el pecado siempre se diversifica. Vamos a tener que tratar con el pecado del hermano o de la hermana, luego con el nuestro, de orgullo, de resentimiento, de rencor, de cualquier cosa, y podemos entonces luego diversificarlo en otros pecados. ¿Por qué? Porque después ya le empezamos a tratar diferente a ese hermano o a esa hermana, le empezamos a hablar diferente, empezamos a tomar una conducta distinta en respuesta
a esa situación que no tratamos. Por eso, hermanos, en cuanto a la prudencia, esto también es muy importante. Pero pasemos a nuestro segundo punto, que es ir también con humildad. En la ocasión anterior veíamos que al venir a nuestro hermano debemos hacerlo adelantando la honra a nuestros hermanos. Y parte de esa honra es darles una consideración respetuosa, como de estar tratando con alguien mayor a nosotros en la fe. Pues nos dice Filipenses 2:3, no, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este principio también, hermanos, nos va a evitar de el lenguaje áspero y golpeado. Si consideramos a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos, entonces les vamos a hablar con prudencia y no con enojo o resentimiento. Y al estimar a estos hermanos, entonces, superiores a nosotros, nuestro trato será gentil, será respetuoso, será cuidadoso en nuestras palabras y en todo el trato de la situación. Además, observen lo que también señala el ministro puritano John Trapp. Dice, acuérdate, dijo Aristipo a Esquines, con quien se había peleado. Escuchen, que aunque yo era el más anciano, te busqué primero a ti. En verdad, dijo Esquines, tú no solo eres más anciano, sino mejor hombre que yo, pues yo fui el primero en la disputa, pero tú eres el primero en buscar la reconciliación. Termina la cita. Noten entonces, pues, que el que va a mostrar esta humildad, el que va y muestra esta humildad y aún considera a su hermano mayor que él, en realidad es el mayor. ¿Me explico? Es más grande, diría el Señor, en el reino de los cielos. Y un buen aliciente para la humildad, pues, es también considerar nuestros propios pecados. Es también considerar nuestra propia debilidad y nuestra propia corrupción. Que nosotros también podemos ser tentados y nosotros también podemos caer en esas cosas, como dice Gálatas 6:1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. De manera entonces que considerar que nosotros también tenemos una condición pecaminosa debe atemperar tanto nuestros ánimos como nuestras palabras al acercarnos con nuestros hermanos. Considerar que nosotros mismos hemos caído incluso en esos pecados nos va a conferir la gracia de la humildad por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo para ir a tratar esas cosas con humildad. Es decir, que no vengo a decirte estas cosas porque soy mejor que tú. Que no vengo a decirte estas cosas porque yo nunca he caído en esas cosas que tú has caído, mira nomás. No, es todo lo contrario, hermanos. Esa humildad es esa humildad de saber que yo también he caído allí, que yo también he hecho esas cosas, o que yo soy propenso a esas cosas, lo que conferirá la humildad para poder tratar a nuestro hermano con la calidez, con
la cortesía que es necesaria. Porque además de todo, el espíritu humilde aún está dispuesto a reconocer que puede estar equivocado en su apreciación del pecado del otro. El espíritu humilde estará dispuesto a reconocer que se ha equivocado en la apreciación del pecado. Ya les decía en cierta ocasión de aquel ejemplo de que alguien puede observar por la ventana de la casa que la hermana está gritando y está con la mano así y puede pensar y mira, le está gritando a su esposo, vamos a redarguirle porque eso es un pecado. Y bueno, ya cuando se acerca y ve que está el perro allá en el rincón agachado, porque no era su esposo, sino era el animalito. Y poníamos ese ejemplo, hermanos, para expresar que podemos estar equivocados, podemos haber apreciado mal las cosas, podemos haber visto alguna situación desde un ángulo que a nosotros nos parecía una cosa, sin embargo, podemos estar equivocados. Y les decía hace un momento que por eso la prudencia de hacer todas estas cosas en discreción nos va también a nosotros a librar de ser exhibidos nosotros mismos, de que nos hemos adelantado a juzgar una cosa que tal vez no fue así. Y en ese sentido, entonces, es lo que alguna vez decíamos que es poder conceder el beneficio de la duda a nuestros hermanos en cuanto a la apreciación de estas cosas. Pero cuando se trata de hechos, hermanos, cuando se trata de hechos, entonces que se pueden constatar y son constatables y son reconocibles, entonces aunque los alegatos se puedan tornar en interpretación, para eso también tenemos al final la palabra para mostrar y demostrar que tal cosa esté mal o no. Pero vayamos a nuestro último punto, hermanos, que es la paciencia. Vayamos también con paciencia. La paciencia, hermanos, nos va a ser muy necesaria en estos primeros auxilios espirituales, porque no solo debemos escuchar debidamente a nuestro hermano o nuestra hermana, sino que en caso de que no vea su pecado, rápidamente, en cuanto le digamos, debemos razonar con él o con ella sobre su conducta a la luz de la Escritura. Pues nos dice Levítico 19:17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Miren cómo una vez más el Señor desde antaño ya nos estaba diciendo que tenemos que tratar estas cosas. ¿Para qué? Para que no vivas aborreciendo a tu hermano. Porque no tratarlo producirá un aborrecimiento del hermano o de la hermana. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. ¿Qué debemos hacer entonces en cambio o para evitarlo? Razonarás con tu prójimo. Miren pues el peligro de no ir pronto a tratar el pecado y el peligro también de no rogar por ejercer la paciencia. De la misma manera, hermanos, como 9 de cada 10 casos de pecado se resuelven aquí, una proporción semejante hay de los casos en los que cuando no se atienden estas cosas terminan en un mayor daño y un rencor acumulado porque no se trató el pecado a tiempo. ¿Siguieron? De la misma manera como 9 de cada 10 casos eso se corrige y se termina allí,
De la misma forma, si no se hace en 9 de cada 10 casos, se terminará con un mayor daño o rencor por no haberse atendido. El texto nos dice entonces, razonarás con tu hermano. Y para eso tal vez vamos a requerir la paciencia, porque es el ofendido el que va. ¿Se acuerdan? Es el ofendido el que va. Y después de haber sido ofendido, que llegue con el ofensor y le diga, mira, este pecado cometiste, y diga, no, yo no lo hice, no, yo no pequé así, se va a requerir la paciencia. Se va a requerir la paciencia y poder razonar, hermanos, en ese sentido, con él o con ella. Algunos eruditos nos señalan que el texto original incluye la idea del razonamiento, es decir, como que nos dice, pídele una explicación de su conducta. Que en este razonar está incluido pedirle una explicación de su conducta. Noten entonces que al ir, ya vimos que hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo en discreción, hay que hacerlo con humildad, hay que escoger nuestras palabras, no debemos ir con un lenguaje tosco y además de todo, y debemos de considerar el beneficio de la duda y enseguida debemos pedirle una explicación de su conducta. Repito, 9 de cada 10 casos en que uno supone que ha sido herido, dice el puritano, un poco de conversación amistosa arreglará el asunto y evitará las dificultades. Puesto que, de hecho, el puritano usa la palabra, uno supone que ha sido herido. Y muchas veces eso es una suposición, hermanos. Y ahí es donde entonces se arreglan las cosas en ese razonar inicial. Habrá veces que será necesario el paciente razonamiento para que el ofensor pueda tener la oportunidad de reconocer la ofensa y de reparar el daño si ha obrado mal. Vamos a tener que prepararnos nosotros y mostrarle algún texto, mostrarle tal vez otro texto, razonar en ese sentido. ¿No le parece que esta situación es por esto, que el texto nos está enseñando esto? Me explico. Muchas veces se redarguirá, por ejemplo, la inmodestia. Ahí es donde se va a tener que razonar, porque hoy en día no vamos a encontrar un texto que nos diga no traerás minifalda. No hay un texto que diga eso, pero vamos a tener que agarrar un texto y razonar con la hermana en este caso, mostrarle con la escritura lo que es honestidad, lo que es pudor, y entonces ayudarle a entenderlo. Para eso vamos a requerir la paciencia. Y si ha obrado mal, entonces hemos de administrarle una amistosa y fraternal reprensión. Y hasta ahí ha llegado, hermanos, en el primer caso nuestra tarea. Expresarlo amistosa y fraternalmente, y hasta ahí ha llegado nuestra tarea. No es, como decíamos, nuestra tarea producir el arrepentimiento ni la convicción del pecado. Si el hermano o la hermana en ese momento reconoce el pecado, gracias al Señor. Eso vamos a ver la próxima ocasión, pues dice, si te oyere has ganado a tu hermano. Pero si no, entonces continuamos al siguiente paso. Pero eso es lo que vamos a ver, hermanos, con la ayuda del Señor en el siguiente paso, o más bien en la conclusión de este primer paso.
Oremos al Señor.